Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a crear un clúster de Kubernetes, pero como servicio administrado o Kubernetes as a Services. Lo vamos a hacer en Azure con la tecnología de Azure Kubernetes Services. Vamos a crear dos clústeres, uno de 2 nodos, otro de 3 nodos, uno por Cloud Shell, otro por la interfaz gráfica del portal de Azure Web. Y en ambos vamos a desplegar un par de deployments, un par de pods. Vamos a hacer un scale de los pods y vamos a crear dos servicios, uno mm, a través de Cluster IP y otro a través de Load Balancer para exponer nuestra aplicación a, a través de Internet. Bien, eh, primero vamos a acceder a nuestro Cloud Shell y debemos inicialmente crear nuestro Resource Group donde va a convivir nuestros recursos. En este momento en el Resource Group podemos hacerlo por interfaz gráfica o lo podemos hacer por acá por Cloud Shell o la línea de comando, ya sea por PowerShell on-premise en su equipo local o a través web a través de shell.azure.com. Sencillamente ejecutamos acá AZ Group Create, nombre del recurso. En este caso el recurso se va a llamar My Resource Group en el location is US. Ya fue creado el Resource Group. Si vamos a los Resource Group, vamos a ver en este momento si le damos un refresh que va a mostrarse nuestro nuevo Resource Group en la locación de is US. Vamos a refrescar nuevamente. Ok, ahí tenemos todos los recursos. Vamos de nuevo a los Resource Group y aquí lo tenemos. Muy bien, luego de esto vamos con una línea de comando sencilla. Vamos a desplegar nuestro clúster de Kubernetes no a través de una forma personalizada, no a través de Kube ADM o cualquier otra de las opciones para despliegues de clúster que existen actualmente. Lo vamos a hacer con el comando AZ-AKS create, porque básicamente lo que estamos haciendo acá es crear nuestro clúster donde nuestros master nodes van a ser administrados, al igual que los workers. Eh, la ventaja de esto, a diferencia de hacerlo en IaaS o on-premise, es que nuestro proveedor de nube pública, que en este caso es Microsoft Azure, se va a encargar de todo lo que serían las actualizaciones, mantenimiento y a la final pues de toda la infraestructura, lo que nos da una ventaja para los administradores o la empresa o el negocio, básicamente de que se enfoque 100% en las aplicaciones o en el desarrollo de, de las necesidades puntuales que quieren ejecutar en el clúster de Kubernetes a nivel de microservicios. Vamos a ejecutar el comando y vamos a esperar aproximadamente de 5 a 10 minutos a que el clúster se cree. Va a tardar, voy a poner el video en pausa. Se va a tardar esa cantidad de tiempo tanto por Cloud Shell como por la interfaz gráfica del portal. Así que me voy a ir un momento al portal. Voy a irme a Kubernetes Services. Vamos a crear un segundo clúster. Nuestro primer clúster tiene el nombre de My Azure Kubernetes Services Cluster con un solo nodo. Y después podemos hacer un upgrade de nodos sin ningún problema. Y acá en Kubernetes Services se está creando en este momento nuestro clúster de Kubernetes. Si hacemos clic sobre él, va a mostrarse que está en estatus de creación, ¿sí? Dice creating. Bien, vamos a regresar y vamos a darle aquí clic en agregar nuevo Kubernetes Services y nos va a mostrar una serie de pasos
muy similares a cuando creamos una máquina virtual a través del portal de Azure, de portal azure.com. Nos va a indicar cuál suscripción vamos a estar trabajando, en cuál Resource Group vamos a guardar nuestro clúster de Kubernetes, cuál va a ser el nombre de nuestro clúster de Kubernetes. Vamos a colocarle un nombre parecido al que estamos ejecutando y le vamos a colocar el número 2 al final para identificarlo. En qué región vamos a resguardar nuestro clúster de Kubernetes y cuál va a ser la versión de Kubernetes que va a ejecutar o que va a estar instalada en tanto nuestros master como nuestros workers. Azure en este momento, a la fecha de este video, lo tiene predeterminado la 1.13.10. Google tiene otra versión predeterminada a la hora de crear su clúster de Kubernetes y Amazon Elastic Kubernetes Services tiene otro. Nosotros podemos básicamente ir a la última versión. Si ustedes van a kubernetes.io o io, van a poder observar que la última versión disponible a la fecha es la versión 1.15 y las anteriores están disponibles hasta la versión 1.11. Cada cuatrimestre Kubernetes hace unas actualizaciones importantes que repercuten con todas estas actualizaciones. Hay upgrade de algunos servicios, siempre hay mejoras dentro de kubernetes.io. Entonces hay que tener en cuenta que los proveedores de nubes nos dan la facilidad de nosotros seleccionar cuál versión de Kubernetes va a estar instalada dentro de nuestro Kubernetes. Igualmente, posteriormente a la implementación, nosotros podemos hacer un upgrade o downgrade de nuestra versión de Kubernetes. Así que de momento vamos a dejarla en esta versión, que esta versión 1.13 sería la versión que se está instalando acá, la versión predeterminada. Muy bien, dejamos los valores de DNS establecidos. Si queremos agregar más o menos nodos, los podemos hacer en este momento, simplemente aumentando la cantidad de nodos que necesitemos. Ok, vamos a regresar acá y vamos a colocar los 3 nodos que habíamos seleccionado. Si queremos cambiar el tamaño de los nodos, podemos hacerlo acá. Predeterminadamente lo coloca con 2 virtual CPU y 7 GB de memoria RAM. Vamos a darle clic en siguiente. Tenemos las opciones de escalamiento. Aquí Azure nos muestra que tiene los virtual nodes para poder soportar una escalabilidad importante dentro de nuestro clúster. Podemos habilitarlo para disfrutar o aprovechar esta ventaja o este feature importante dentro de Azure. ¿Okay? El Virtual Machine Skill Sets todavía está, digamos que en preview, así que de momento eso vendrá pronto. ¿Okay? A temas de autenticación, el Role Based Access Control ya viene predeterminadamente configurado. ¿Okay? Aquí está la cuenta de servicio principal que vamos a estar manejando. Podemos cambiarla si queremos hacerlo de esa manera. Podemos crear una nueva, usar una existente. Aquí en la sección de Networking, la configuración que vamos a usar va a ser la básica. Si queremos una avanzada, aquí podemos seleccionar el Virtual Network que necesitemos para este clúster de Kubernetes. Si queremos usar una Virtual Network en específico, aquí yo estoy usando una Virtual Network genérica predeterminada para esta implementación. Cuál va a ser la subnet de nuestro clúster, cuál va a ser el Kubernetes Services Address Range. En este caso el rango va a ser 10.0.0.16, que sería básicamente el rango de nuestros pods. Igualmente la dirección IP del DNS acá va a estar configurado y el Docker Bridge va a ser este que está acá. Igual podemos cambiar si así fuese el caso. Vamos a dejarlo acá en básico. En las opciones de monitoreo viene predeterminada la configuración habilitada.
y si queremos colocar alguna etiqueta podemos hacerlo y listo. Entonces vamos a esperar que la validación complete y vamos a darle create. Estos mismos pasos que acabamos de hacer lo hicimos todo en un solo comando. ¿Okay? Entonces básicamente estamos creando dos clústeres de Kubernetes, uno con un nodo por Cloud Shell y otro con 3 nodos. La validación ha pasado, así que vamos a darle clic en crear y vamos a esperar que ambos clústeres se implementen para después acceder a ellos y empezar a administrar y configurar. Bien, aquí ya el clúster de Kubernetes por interfaz por Cloud Shell terminó satisfactoriamente. Vamos a observar las características del mismo. Este es el output con las configuraciones ya con la que el clúster se ha creado. Fíjense que aquí está la versión que va a usar. Los nodos van a tener el nombre de node pool. No el nombre de los nodos, sino el pool como tal. Se va a llamar node pool. El sistema operativo, en este caso va a ser Linux con la cantidad de discos, de disco y el estado, ¿no? Con la que fue implementado, ya fue satisfactorio. El tamaño de las máquinas virtuales o de los hosts que van a tener y el resto de la información correspondientes al clúster, tanto el nombre de DNS o el Full Qualified Domain Name, el airbag o el Role Based Access Control habilitado, como lo vimos en el portal de interfaz gráfica, y bueno, el resto de los valores allí importantes, como el location, la cantidad máxima de nodos que le colocamos fue uno solo de momento, y el resto de las configuraciones de networking que vimos hace rato en la interfaz del portal, ¿no? Que estábamos creando hace un momento acá. Y bueno, listo. Ya con eso tenemos el clúster creado. Vamos a verificar aquí en Kubernetes Services que el clúster ya está listo, que no está en status creating, sino que ya en status success, mientras el clúster número 2 se está creando. Vamos a hacer clic encima de nuestro primer clúster de Kubernetes de un nodo. Dice que ya está succeed. Muy bien. Ahora vamos a administrarlo. ¿Cómo lo administramos? Podemos hacerlo desde varias herramientas. Bien, les comentaba que puede ser a través de PowerShell local en sus equipos. Puede ser a través de Cloud Shell. En este caso vamos a hacerlo por Cloud Shell. Sencillamente colocamos AZAKS get credential de nuestro resource group con el nombre de nuestro clúster, que sería nuestro primer clúster. Hacemos enter en este comando. Le indicamos que sí vamos a autenticarnos acá. Y por ejemplo, vamos a ejecutar un kubectl get nodes y verificamos que tenemos de momento un solo nodo. Esperemos el output. Y ahí está, con la versión de Kubernetes 1.13. Vamos a hacer un despliegue rápidamente acá de nuestro clúster, de los deployments que les comentaba, de los pods, de los servicios, etcétera. Vamos a verificar que no tenemos nada configurado de momento. Si ejecutamos un kubectl get deploy, no tenemos nada en absoluto. Si queremos verificar, por ejemplo, todo lo que tenemos, escribimos kubectl all -all namespace. Vamos a colocar esto en idioma inglés. Perfecto. All -all name
space. Me faltó una letra al parecer. Kubectl get all namespaces en plural. Ok, verificamos acá lo que tenemos en todo nuestro clúster, todos los recursos que tenemos. Fíjense que tenemos los pods, en este caso configurados en el namespace kubesystem, que forman parte de la configuración del clúster. Hay un pod por cada uno. Tenemos dos, bueno, tenemos tres pods para lo que sería el servicio de Core DNS. Tenemos un pod para el proxy, que este es el proxy que está instalado en nuestro nodo. Tenemos nuestro dashboard, que lo podemos administrar, nuestro portal de Kubernetes por interfaz gráfica. Nosotros lo vamos a administrar por comandos. Tenemos el de Metric Server para toda la parte de monitoreo. Ya Azure lo configura predeterminadamente. Y el resto de la configuración correspondiente al clúster. ¿Okay? Tenemos las cuentas de servicio. Tenemos la cuenta de servicio de kubesystem de kubedns, el del dashboard para el manejo de Kubernetes por interfaz gráfica, y tenemos el de Metric Server para monitoreo de nuestro clúster de Kubernetes. Ya estos servicios vienen predeterminadamente configurados en nuestro portal de Azure como Azure Kubernetes Services. Tenemos dos daemon sets, el daemon set predeterminado, que es el de kubeproxy, para garantizar que haya un kubeproxy por cada worker. En este caso hay uno solo. Y, o sea, un solo daemon set con un solo daemon set, porque solamente tenemos un nodo, ¿no? Que es el único nodo que creamos para este primer clúster. Y tenemos otro daemon set, que es el que instala Azure para sus agentes de configuración. Luego tenemos los deployments, el deployment de Core DNS. Todos los deployments que están, todos los pods que están arriba inicializados están creados en base a un deployment. Estos pods pertenecen al deployment de Core DNS. Igual tenemos el deployment de Core DNS Autoscaler, importante. El del dashboard se creó, los pods que están creados de dashboard, que creo que hay uno solo, se creó a través de un deployment, igual que el de Metric Server, igual que el de resto de configuración. Están creados todos a través de deployment, no por pods individuales. Y acá tenemos los replica set para garantizar que exista uno o más pods replicados para temas de alta disponibilidad en los diferentes nodos. Como tenemos un solo nodo, pues básicamente se crea un solo replica set. Okay. Perfecto. Ya tenemos esa información allí ejecutándose. Vamos a hacer un primer deployment. Muy bien, entonces el deployment que vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con un YAML para el deployment. El YAML ya lo hemos cargado desde nuestra ruta deployment YAML. Aquí ya está cargado. Vamos a mostrarles cómo se ve nuestro YAML desde el editor. Fíjense que acá tenemos que va a desplegar un deployment. El deployment trabaja con el apps v1. El nombre del deployment va a ser, del primer deployment va a ser Azure Vote Back. Vamos a desplegar una aplicación de votos para seleccionar cuál mascota es mejor. La cantidad de réplicas va a ser 1. Podemos aumentarla a 2 si fuese el caso y lo necesitásemos. Tenemos el selector. El selector con la etiqueta va a ser Azure Vote Back si fuese el caso de necesitarlo. Es una mejor práctica siempre colocarle etiquetas a nuestros deployments. Y aquí le estamos colocando el container. En este caso va a tener un solo container, este primer deployment, que va a tener la imagen de Redis bajada directamente desde el repositorio de Docker Hub, y le vamos a colocar este nombre a este container. El container tiene los recursos de memoria y CPU limitados para que levante con esta característica, con esta capacidad, y te lleve un máximo de esta capacidad con el puerto
correspondiente al container port 6379 de nombre Redis, que va a hacer referencia a nuestros servicios que vamos a crear más abajo. Luego tenemos la creación del servicio en v1 como API version, y las especificaciones del puerto van a 6379 y el selector. Aquí estamos exponiendo con el selector de que este servicio haga referencia con cualquier pod o deployment que tenga esta etiqueta. Y acá arriba, como pudimos ver, este deployment tiene esta etiqueta, es decir, que este servicio va a ser match con el deployment que le antecede. Luego vamos a crear un segundo deployment que se va a llamar Azure Vault Front, con casi las mismas características. En este caso, este va a tener una imagen eh, diseñada, customizada por Microsoft, con la aplicación que se llama Azure Vault Front. La pueden ubicar directamente en el repositorio de Docker, y con las características de recursos limitados también. Esto va a salir por el puerto 80, pero lo vamos a publicar por un load balancer, un servicio tipo load balancer. En el servicio anterior pudimos ver que no especificamos de qué tipo va a ser este servicios, no va a ser load balancer, porque aquí debería estar identificado. No va a ser de no port, porque aquí estaría indicado. Este va a ser tipo cluster IP. ¿Por qué cluster IP? Porque predeterminadamente cuando creamos un servicio en Kubernetes, ya sea en Azure, en Google Clouds, con Google Container Engine, en Elastic Kubernetes Services de Amazon, u on-premise, en cualquier modalidad on-premise, si no se coloca el type, que sería en este caso cluster IP, ya predeterminadamente él entiende que debe ser cluster IP. Acá abajo en el servicio, en el segundo servicio, para el segundo despliegue, segundo deployment, sí le estamos colocando el type. El type va a ser load balancer y lo vamos a exponer al puerto 80. ¿Cómo lo exponemos? Con el selector. El selector es el que nos va a indicar a quién va a hacer match este servicio. Va a hacer match el que tenga el selector Azure Vault Front, que sería este segundo deployment que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a implementar o a ejecutar nuestro deployment. Vamos a limpiar aquí la pantalla y vamos a ejecutar kubectl. Bueno, ese archivo que les mostraba ya en el editor lo tenemos acá cargado, se llama deployment.yaml. Vamos a llamarlo kubectl create-f deployment.yaml. Lo ejecutamos y el output que nos va a mostrar es que ya creó los recursos. Los recursos fueron creados satisfactoriamente, creó los dos deployments y creó los dos servicios. ¿Okay? Vamos a validar si esto es verdad. Perdón, vamos a darle no guardar acá. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar un kubectl get deploy. Tenemos los dos deployments. Uno apenas se está creando, no está, todavía no están en ready. Vamos a verificar otra vez con un kubectl. Todavía se está creando. Vamos a verificar el pod kubectl get pod -watch. Dice que se está creando. Ya está creado. Muy bien. Entonces tenemos los dos deployments. Cada deployment tenía un solo container. Uno para el Vault Back y otro para el Azure Vault Front. Y también creamos dos servicios. Los servicios kubectl get services, ¿sí? O SVC. Tenemos los dos servicios que creamos, el Azure Vault Back con Cluster IP, como les comentaba, nos dio el segmento de red correspondiente para nuestro Kubernetes, y el Azure Vault Front de tipo Load Balancer. Y ya nos mostró la dirección IP externa, que en este caso nos la da Azure para poder acceder a nuestra aplicación.
La aplicación la vamos a acceder a través del puerto 80, es decir, el puerto predeterminado. Así que si nosotros copiamos esta dirección IP en un navegador web, vamos a observar, que la aplicación va a ejecutarse. ¿Okay? Aquí tenemos la aplicación perfectamente funcionando. Muy bien, eso lo pudimos lograr a través de nuestro YAML file que creamos. Si nos vamos a verificar, si para terminar, que podemos ver que nuestro segundo clúster ya fue satisfactoriamente creado, vamos a autenticarnos a él para que ustedes puedan observar que sería exactamente la misma modalidad. Ya está en status success. Este tiene 3 nodos, como le configuramos en su momento. Tenemos 3 nodos acá. ¿Okay? Nosotros podemos hacer, podemos cambiar la configuración si fuese el caso de momento, y podemos autenticarnos en este clúster. Para autenticarnos en este segundo clúster, sencillamente ejecutamos el get credential, nombre del clúster, en el mismo Result Group con el nombre del clúster que colocamos hace un momento para esta implementación, y ya estamos dentro del segundo clúster. Si yo ejecuto un kubectl get deployed, no nos va a mostrar absolutamente nada, no tenemos ningún deployment. Si ejecutamos un kubectl get nodes, nos va a mostrar los 3 nodos. Bien, creo que eso sería todo. Vimos cómo crear nuestro clúster de Kubernetes como un Managed Services o servicio administrado con Azure Kubernetes Services en el portal de Azure, por Cloud Shell y por el portal directamente de Azure. Hicimos un 2 deployment. Hicimos un deployment, o sea, desplegamos un YAML con 2 deployment y 2 servicios. Uno por Cluster IP y otro por Load Balancer. Más adelante haremos más videos sobre Kubernetes, ya sea en otros proveedores de nube o directamente on-premise, un poco más avanzado, para que podamos visualizar cómo trabaja Kubernetes en diferentes ambientes y poder conectarlos entre sí de forma híbrida, si fuese el caso, para entender un poco mejor cómo funcionan estas herramientas interesantes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.